Bienvenidos a la clase número 2 de Psicofisiología Sistémica Humana. Esta clase vamos a estar viendo los aspectos anatomofisiológicos y su regulación por el sistema nervioso central y el sistema nervioso cardiovascular. Debemos recordar que nuestro cuerpo es un sistema integrado. Todo debe trabajar en la misma línea, porque si no, no existe equilibrio. Entonces, eso nos lleva a la definición de homeostasis. La homeostasis es ese equilibrio interno que es necesario para que la vida se mantenga, y este equilibrio se mantiene mediante interacciones continuas de sistemas anatómicos y mecanismos fisiológicos interdependientes. Esto quiere decir que debemos entender el equilibrio o entender el cuerpo como un equilibrio dinámico interno. Por ejemplo, cuando un paciente tiene fiebre, el cuerpo activa mecanismos para disipar el calor. Cuando el azúcar se baja, nuestro cuerpo también responde aumentando la producción de azúcar. Otro ejemplo sería que el estrés pudiese romper la homeostasis, pudiese disruptar el equilibrio interno, porque genera en las personas ansiedad, taquicardia e insomnio. Tenemos dos sistemas fundamentales involucrados en todo este aspecto anatomofisiológico: el sistema nervioso central, que es el encargado de la integración, control y coordinación de todas las funciones del organismo y actúa como un gran centro de mando. El sistema cardiovascular es responsable del transporte de sustancias esenciales, como por ejemplo oxígeno, nutrientes, hormonas, productos de desecho, y también porque ejecuta y sostiene las demandas del organismo. Entonces, el sistema nervioso central, recordando algunos ejemplos que usábamos en la asignatura anterior, se vuelve el director de la orquesta, en este caso el director del organismo. Y el sistema cardiovascular, por su parte, entonces se convierte en el ejecutor logístico. Por ejemplo, si ustedes ven peligro, su sistema nervioso central lo va a procesar, va a hacer que el corazón se acelere, va a hacer que los músculos reciban más sangre, y esto para prepararse para la huida. Entonces, para ustedes como futuros psicólogos, las emociones, que son las que regula el sistema nervioso central, siempre tiene manifestaciones corporales, siempre tiene aspectos cardiovasculares en los cuales podemos evidenciar algunas alteraciones. Entonces, el sistema nervioso central está constituido por encéfalo, médula espinal. Las funciones principales son integrar información del medio interno y externo y generar una respuesta coordinada. Y es el principal regulador de funciones vitales: respiración, ritmo cardíaco, el movimiento y la homeostasis. Cuando una persona, por ejemplo, está teniendo un ataque de pánico, nuestro sistema nervioso central interpreta la amenaza y no solamente genera el aumento de la frecuencia cardíaca, del pulso, sino también de la respiración, porque están ahí como cercanos esos centros reguladores. Entonces, ¿cuáles serían sus funciones? La parte de la respiración automática, el ritmo cardíaco, la regulación de la frecuencia y la fuerza, el control motor, que permite la coordinación de movimientos voluntarios e involuntarios, y el equilibrio, la homeostasis, manteniendo el equilibrio interno del organismo. Muchas respuestas, y esto es importante, muchas respuestas emocionales son automáticas, no son conscientes. Aunque en algún momento ustedes podrán decir que esa respuesta es adquirida. Pues sí, nosotros aprendemos, como dicen por allí, a la buena o a la mala, y eso genera en nosotros una respuesta automática que, por ejemplo, por más que yo quiera dejar de sentir miedo, es muy probable que
el mismo se activa automáticamente. Por más que yo piense, no voy a tener miedo, no le tengo miedo a la oscuridad, esa parte automática de nuestro cuerpo no podemos evitarla, aunque sí podemos trabajarla en algún punto. Entonces, recordando las partes del encéfalo, tenemos el telencéfalo, que es el cerebro propiamente dicho, un centro de procesamiento, controla emociones, pensamientos, decisiones, todas esas funciones voluntarias, y también integra la información sensorial compleja del entorno. Por su parte, el diencéfalo, que lo podemos dividir en tálamo, hipotálamo. El diencéfalo, que tiene el tálamo y el hipotálamo. El tálamo es como un filtro sensorial y el hipotálamo es un regulador interno. Si ustedes escuchan un ruido fuerte, el tálamo lo va a procesar. Va a generar una activación en el hipotálamo que genera una respuesta al estrés. ¿El estrés cuál sería? El ruido fuerte. Tenemos también el tronco encefálico y el cerebelo. El tronco encefálico estaría formado por el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo y controla las funciones vitales automáticas y la regulación cardiovascular básica, respiración, presión arterial, por ejemplo. El cerebelo es responsable de la coordinación motora fina y la regulación del tono muscular, contribuyendo al equilibrio postural, es decir, la coordinación motora. Si una persona consume alcohol, el alcohol puede afectar el cerebelo y genera una pérdida de equilibrio, la clásica marcha alcohólica. Si tenemos una lesión a nivel del tronco, entonces eso pudiese comprometer la vida, porque en el tronco nosotros tenemos los centros reguladores de la respiración y de la función cardiovascular. Eso quiere decir que si lo lesionamos allí, la persona pudiese morir automáticamente. Por su parte, la médula espinal actúa como una vía de comunicación entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo. No es que sea un conductor pasivo, sino que también integra respuestas reflejas esenciales para la supervivencia. También toma decisiones, no solamente es un cable. Entonces, es importante porque el cuerpo pudiese reaccionar antes de que uno esté consciente. Siempre les había mencionado que esas respuestas son en cuestión de milisegundos. Usted ni siquiera la llega a pensar bien cuando ya la ejecutó. Entonces, las funciones de la médula serían conducción, porque lleva información arriba y abajo, y reflejos, porque es una respuesta inmediata. Muchos comportamientos pudiesen ser reflejos aprendidos. Por otra parte, un reflejo normal o propio del cuerpo que no es aprendido sería el reflejo rotuliano, que es cuando le dan a uno en la rodilla, entre otros reflejos osteotendinos. En cuanto a la organización funcional del sistema nervioso central, procesa la información siguiendo un esquema funcional de 3 fases que garantiza respuestas precisas y coordinadas ante cualquier estímulo interno y externo. Entonces, prácticamente, él cumple 3 funciones. La función de recibir información o aferencia, la función de integrar, que es que procesa, y la función de responder o eferencias, que es la que ya lleva la respuesta. O sea, si usted ve un perro a lo lejos y le ve espuma en la boca, o es un perro de la calle que no tiene collar, usted va a analizar ese evento y si el perro se acerca a usted, usted en teoría va a correr. Ahora vamos al sistema nervioso autónomo, en el cual recordemos que lo podemos dividir en simpático y parasimpático. Es un control involuntario
de funciones viscerales específicas como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración. Usted no decide en qué momento su corazón se va a acelerar, simplemente ocurre automáticamente como respuesta refleja. Entonces, haciendo recorderis, el sistema nervioso simpático es un sistema que trabaja en modo estrés, lucha o huida. El sistema nervioso parasimpático es un sistema que trabaja en modo calma, reposo y digestión. Por ejemplo, cuando van a hacer sus exámenes, su sistema nervioso simpático es el que está activo y cuando se van a dormir, el sistema nervioso parasimpático es el que rige esa función. Bien, tenemos varias funciones, esto también ya lo habíamos visto. El parasimpático, por ejemplo, contrae las pupilas, estimula la salivación, contrae las vías aéreas, disminuye la frecuencia cardíaca, la presión, estimula toda esa parte de la digestión y promueve la erección. El simpático, por su parte, pues dilata las pupilas, relaja las vías aéreas, permitiendo mayor entrada de oxígeno, aumenta las pulsaciones, aumenta la frecuencia cardíaca, inhibe esa parte de la digestión y promueve la eyaculación y las contracciones vaginales. En cuanto a los centros de control autonómico del sistema nervioso central, no hay un solo centro. La idea es que estos centros están dispuestos de forma jerárquica y que van a integrar las respuestas en múltiples niveles de forma coordinada. Entonces acá tenemos los niveles de control. La médula espinal se encarga de la parte de los reflejos, el tronco encefálico del control inmediato de los reflejos y el hipotálamo sería el principal regulador global del cuerpo. Si usted está en un momento de salud en el cual tiene vómitos, diarrea, por ejemplo, y se deshidrata, el hipotálamo va a activar algunos centros reguladores, por ejemplo, activa el estímulo de la sed y hace ajustes cardiovasculares para, con menos volumen, trabajar de igual forma como si usted estuviera sano. Ahora vamos a hablar sobre la anatomofisiología del sistema cardiovascular, cuyos componentes principales son el corazón, las arterias, las venas y los capilares. Su principal función sería transportar oxígenos, nutrientes, hormonas y eliminar desechos metabólicos. Por ejemplo, cuando usted hace ejercicio, va a necesitar mayor flujo de sangre en los músculos. Entre las funciones claves están la perfusión tisular, la presión arterial o su regulación y la termorregulación y el equilibrio ácido-base. Esto nos lleva a ver que este sistema permite garantizar el aporte continuo de nutrientes a todo el organismo y para poder aportar continuamente a todo el organismo sangre va a necesitar la fuerza que ejerce la presión arterial. Ahora, la termorregulación es porque si hay frío va a haber vasoconstricción, se achica el lumen o el espacio por el cual puede atravesar la sangre en los vasos sanguíneos y si hay calor entonces va a haber vasodilatación, se van a abrir los vasos sanguíneos y va a poder viajar mayor cantidad de sangre. En cuanto al funcionamiento básico, recordemos que el corazón es como una bomba doble y sincronizada que impulsa sangre a través de dos circuitos complementarios. Es un sistema doble en el cual interactúa tanto el pulmón como la parte sistémica o corporal. Entonces hay algunas variables que necesitamos para poder entender esos circuitos. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, el número de veces que se contrae el corazón por minuto, el volumen sistólico, que es la cantidad de sangre expulsada en cada contracción, y la resistencia vascular, que es la
fuerza de oposición al flujo sanguíneo que tienen los vasos. Y esto nos ayuda a determinar la presión arterial. Cuando una persona tiene un ataque de ansiedad o está muy estresada, va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca y también aumento de la presión arterial. Entonces, estos circuitos dobles de circulación están sincronizados y trabajan de forma simultánea. La circulación sistémica, que es la que lleva sangre oxigenada a todo el cuerpo, la distribuye, recoge los desechos y regresa al corazón sin oxígeno a buscar más. Y la circulación pulmonar, que es la parte que asegura que haya oxígeno disponible continuamente en la sangre. Acá vemos entonces los diagramas de cómo ocurren los circuitos de circulación de manera simultánea. Esto es bastante de la parte de fisiología, en la cual la sangre sin oxígeno entra por las venas cavas superiores e inferiores, pasa a la aurícula derecha, después al ventrículo derecho, va hacia el callado o el tronco pulmonar, viaja hacia los pulmones donde se da el intercambio gaseoso entre los capilares y los alvéolos, regresa al corazón por las venas pulmonares hacia el tronco pulmonar y cae en la aurícula izquierda. De allí pasa esa sangre con oxígeno al ventrículo izquierdo y empieza la circulación sistémica a través del callado aórtico, la aorta y sus tres ramas principales, y también la aorta descendente, hacia donde va toda esa sangre con oxígeno y nutrientes, hasta el dedito gordo del pie, y regresa nuevamente por las venas cavas al corazón a buscar más. En cuanto a la regulación por el sistema nervioso central, no es que sea de forma autónoma, sino que es controlado continuamente por el sistema nervioso central, principalmente el autónomo. El corazón no trabaja solo en esta parte, necesita ir de la mano con el sistema nervioso. Y, por ejemplo, cuando usted tiene miedo, cuando tiene ansiedad, cuando está estresado, cuando cualquier situación en la que su cuerpo responde de forma natural o de forma exagerada a un evento estresante, entonces usted va a tener respiración rápida, lo que da el síntoma de que le falta el aire, porque entre más rápido respira no es que más oxígeno va a tener, de hecho va a tener menos. Y también va a haber el aumento de la frecuencia cardíaca, lo que genera palpitaciones, aumento de la presión arterial y que la persona sienta que el corazón se le va a salir o se le atragantó en la garganta. Tenemos entonces los centros de control, el bulbo raquídeo, donde están los centros cardiovasculares, y allí entonces controlamos ritmo cardíaco, presión arterial y respiración. Y la vía de regulación sería el sistema nervioso autónomo, que las órdenes son transmitidas al simpático, al parasimpático, dependiendo del estímulo que estamos teniendo en ese momento, y así permite la respuesta eficiente de ambos sistemas al mismo tiempo. Vamos a hablar ahora sobre los mecanismos de regulación neural, específicamente los sensores periféricos. Nosotros tenemos dos tipos de sensores principales, los baroreceptores, que son los que detectan cambios en la presión, y los quimiorreceptores, que son los que detectan variaciones en los niveles de oxígeno, dióxido de carbono y pH. Yo les hablaba que cuando uno respira rápido no es que llegue más oxígeno, hay unos procesos fisiológicos allí en los cuales no se permite un intercambio gaseoso adecuado y esto va a generar falta de oxígeno. Como respuesta refleja, va a aumentar todavía mucho más la respiración y también la frecuencia cardíaca.
En la respuesta deferente, recordemos que el sistema simpático activa las respuestas y el parasimpático las relaja. Ejemplo, cuando una persona está estresada, le recomendamos ejercicios de respiración, les recomendamos meditación, yoga, todas estas cosas que pudiesen ayudarlo a relajarse. También tenemos el concepto de tono automático basal, que es cuando el sistema nervioso central mantiene una actividad basal continua y en el fondo esto permite ajustar la resistencia vascular, mantener la presión arterial estable, responder con rapidez ante cambios súbitos. Esto, aunque usted esté estresado, aunque usted esté en reposo, el sistema va a mantenerse regulando todas las respuestas que usted puede tener. Entonces, si no hay una regulación intrínseca, usted puede tener un colapso fisiológico, no solamente psicológico. Ahora, ¿cómo integramos todo esto entre el sistema nervioso central y el sistema cardiovascular? Recordemos que es una organización jerárquica, que todo ocurre simultáneamente, que cuando usted está estresado, ansioso, con miedo, usted va a estar pensando mucho. Pensar mucho va a generar que su frecuencia cardíaca aumente y eso también va a generar que usted empiece a sudar mucho. Entonces, recordando los niveles jerárquicos, el nivel superior es la corteza cerebral, tenemos niveles intermedios, que es el hipotálamo, niveles inferiores, el tronco encefálico, y los niveles periféricos que ejecutan las respuestas o los reflejos. La homeostasis, recordemos que es el objetivo final de la regulación, mantener todo en equilibrio. El sistema nervioso va a detectar e integrar y el sistema cardiovascular va a ejecutar. Ejemplo, quizás no un ejemplo tan por la parte psicológica, cuando usted está haciendo ejercicio, aumenta la demanda de nutrientes, de azúcar, de oxígeno. Y el cuerpo lo que va a hacer es responder de forma automática, activando algunos procesos que le permiten a usted obtener ese extra que necesita cuando está haciendo ejercicio. Ahora, recordemos que el ejercicio también es una fuente de estrés, genera estrés en el cuerpo, por más que usted sea deportista, atlético, gym y todas estas cosas, siempre va a ser un punto de estrés. En cuanto al hipotálamo, es el centro clave, integra la información del sistema nervioso, del sistema endocrino, permite la liberación de algunas hormonas, por ejemplo el cortisol, y eso genera respuestas cardiovasculares. Coordina simultáneamente respuestas autonómicas y es el nodo central de la homeostasis cardiovascular y visceral. En cuanto a las funciones del hipotálamo, la integración autonómica, la vinculación endocrina, la regulación homeostática global, coordinando respuestas, regulando liberación de hormonas y actuando como el director de la orquesta. Eso nos lleva al concepto de que no existen sistemas aislados, sino un componente de un sistema único, funcional, integrado. Y eso se traduce en el mantenimiento del equilibrio, es decir, el mantenimiento de la vida. Entonces recordemos que nuestro sistema es jerárquico, es preciso, se inicia en un lado, integra, se procesa, se transmite, se ejecuta, pero también tiene una parte muy importante, la retroalimentación. Si usted tiene miedo, se activa todo el proceso, pero nunca se va a detener esa aceleración de la frecuencia cardíaca,
ese aumento de la respiración, esa sudoración. Debe haber un punto de cierre. ¿Qué pasa cuando una persona en una crisis de ansiedad se desmaya? Porque quizás no regula bien la parte emocional y eso evita que se dé esa retroalimentación y la persona colapsa, se desequilibra el medio interno del externo y genera que haya tanta falta de oxígeno que esa persona pierde el conocimiento. Ahora, no es que esté enfermo, sino que su cuerpo está respondiendo a un ciclo sin fin. El final del ciclo llega hasta el punto en que todo se detiene y se manda una información al cerebro nuevamente diciendo, oye, ya no tengo miedo, oye, ya el perro se fue, ya el asaltante se fue, por ejemplo. Y eso entonces permite al cuerpo autorregularse. Tenemos un sistema de control distribuido, una arquitectura de control distribuido y jerárquico de precisión extraordinaria. Esto quiere decir que el sistema nervioso dirige, el sistema cardiovascular ejecuta y hay una regulación dependiente de la información que existe en el sistema nervioso central. Entonces, no hay enfermedades aisladas. Recordemos los centros integradores, los centros ejecutores, la regulación, la retroalimentación que permite que los ciclos se cierren. Y eso es un concepto que ustedes utilizan mucho. Y no es del todo alejado de la ciencia. No es que sea solo psicología, es que realmente hay un ciclo que debe cerrarse dentro del cuerpo humano. El cuerpo humano no funciona por sistemas aislados, sino como una red integrada donde el sistema nervioso central dirige y el sistema cardiovascular ejecuta. Pensar en sistemas versus en órganos es la clave para ese razonamiento clínico y fisiológico avanzado del que ustedes dependen para manejar algunas patologías psicológicas que tienen implicaciones neurológicas y cardiovasculares. Acá tenemos otro cuadrito de resumen, recordando que el objetivo final es el mantenimiento del equilibrio interno y externo.